Evangelio del día, jueves 4 de julio del 2019. Se puso en pie y se fue a casa. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham llamándole. Abraham, él respondió, aquí me tienes. Dios le dijo, toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moría, y ofrécemelo allí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó el asno y se llevó consigo a 2 criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. El tercer día levantó Abraham los ojos y descubrió el sitio de lejos. Y Abraham dijo a sus criados, quedaos aquí con el asno, yo con el muchacho iré hasta allá para adorar, y después volveremos con vosotros. Abraham tomó la leña para el sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac, y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a Abraham, su padre, Padre. Él respondió, aquí estoy, hijo mío. El muchacho dijo, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham contestó, Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar, apiló la leña, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí me tienes. El ángel le ordenó, no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio, el Señor ve. Por lo que dice aún hoy, el monte del Señor ve. El ángel del Señor volvió a gritar, Abraham, desde el cielo. Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Abraham volvió a sus criados y juntos se pusieron en camino hacia Beerseba. Abraham se quedó a vivir en Beerseba. Salmo. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Me envolví a redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerza me salvó. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la orilla y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenía, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Algunos de los escribas se dijeron, este blasfema. Jesús,
Sabiendo lo que pensaban, les dijo: ¿por qué pensáis mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados están perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo, dirigiéndose al paralítico: ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Reflexión del Evangelio de hoy. Dios nos pone a prueba. Llegamos al culmen del itinerario espiritual de Abraham. Comenzó cuando Dios introdujo un giro radical en su historia al pedirle salir de su tierra y asegurarle que haría de él una gran nación. Dios le había pedido entonces renunciar a su pasado. Ahora le pide renunciar a su futuro, a su Hijo único. Entre uno y otro momento, un proceso de abandono de sí mismo y crecimiento de la voluntad de Dios. Al anteponer el amor de Dios al amor de su propio Hijo, quedó abierta la vía de la promesa que Dios le había hecho. El núcleo del relato no es el mandato de Dios de ofrecer a su Hijo en sacrificio, ni la obediencia inicial de Abraham. Es la orden divina: no alargues la mano contra el muchacho ni le hagas daño. Ahora he comprobado que temes a Dios. Abraham toma entonces conciencia de estar ante un Dios de vida que no quiere sacrificios humanos. Su conciencia religiosa se abre hacia el conocimiento y la fe en un Dios distinto a los que eran adorados en el contexto biográfico de los antepasados de Israel. El auténtico Dios bíblico es el que tiene como preocupación fundamental la vida y exige a sus seguidores que la respeten. Se nos ha enseñado tradicionalmente a entender este texto como una tentación o prueba que Dios pone a Abraham. Estaríamos creyendo en un Dios que juega con la fe y con los sentimientos de sus creyentes, y le atribuiríamos a Él las pruebas que nosotros encontramos en la vida. Es una imagen que no se corresponde con el Dios del amor, de la misericordia y de la justicia. Pensemos mejor que Dios es el creador de la vida, comprometido con ella y en contra de todo lo que amenaza. No poner prueba, pero está ahí para fortalecernos entre ellas. No nos dejes caer en la tentación. Quizá la historia de la salvación comenzó cuando Abraham, nuestro padre en la fe, creyó contra corrientes en ese Dios. Levantarnos de la camilla. También contra corriente, Jesús enfrenta la mentalidad judía, extendida entre sus discípulos, que relacionaba la enfermedad con el pecado. A causa de alguna culpa propia o heredada, por el contrario, para quienes creen en Él, el pecado mayor es la incapacidad de ver la acción liberadora de Dios. En las situaciones más desgarradoras de enfermedad, la marginación, Jesús muestra tener el poder de sanar, pero sobre todo el de perdonar, un atributo divino. Lo sabían bien los escribas, que decían entre sí: este blasfema. Sanando y perdonando, Jesús cumplía su misión, que llega a la raíz misma de la condición humana necesitada de salvación. Pero además, la autoridad de perdonar tiene una continuidad, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado. La autoridad de Jesús sigue presente en y por medio de la Iglesia. Quizás este es el punto esencial que en este pasaje quería transmitir San Mateo a las comunidades para las que escribió su Evangelio y a las de todos los tiempos. Lo corroborará que indique: la gente quedó sobrecogida
y alabada a Dios, que da a los hombres tal potestad. Son muchas las veces que nos vemos postrados en una camilla, física o espiritualmente, pero el Dios de la vida siempre nos ofrece recursos con los que nos dice: ponte en pie. Uno de esos instrumentos de Dios fue Pedro Jorge Frassati, cuya memoria celebramos hoy. Fue el joven laico dominico italiano que vivió en el primer cuarto del siglo XX. Muy sensible a la ayuda a los necesitados, fue probablemente entre ellos como contrajo la enfermedad que lo llevó prematura y rápidamente a la muerte. El Papa Juan Pablo II lo beatificó en el 1990 y lo propuso como uno de los patronos de la Jornada de la Juventud. Si te gustó este video, regálame un me gusta. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas con familiares y amigos. Opina tus ideas sobre esta oración. Tal vez una hermana o hermano necesita ayuda y esta oración le llegue a tiempo. Recuerda que el poder de la oración y la fe es muy importante y poderosa. No olvides de suscribirte a mi canal. Muchas gracias. Recibe la bendición de Dios.